En la SILPE 2022 tenemos el eje Ciencia Plurilingüe, el portugués y el español en la ciencia. Entonces, quien está siguiéndonos por YouTube puede enviar preguntas que, si hay tiempo, serán respondidas, o caso contrario puede anotar nuestro correo electrónico para que nos escriba para enviarle las respuestas linguas@oei.int. Ahora, en esta sesión serán presentados diferentes diagnósticos sobre la situación del portugués y del español como lenguas de la ciencia a partir de las diferentes áreas de especialización de los participantes, con foco en los desafíos y dentro de estos dos idiomas para las autoridades nacionales. Entonces, ahora invito a Gilvan Müller de Oliveira, de la Universidad Federal de Santa Catarina, de Brasil. También estará aquí Rainer Enrique Hamel, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de México. También vamos a tener a José Paulo Esperanza, de la Fundación para la Ciencia y Tecnología de Portugal, y presencialmente estará Margarita Correia, de la Universidad de Lisboa, y virtualmente tendremos a Elea Jiménez Toledo, del Consejo Superior de Investigación Científica de España. También hará la participación virtualmente. Entonces voy a pasar la palabra al coordinador de este panel, que es el profesor Gilvan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas horas. Es un placer nuevamente estar aquí en esta oportunidad para discutir, y agradezco al informe del doctor Padilla, que nos hace y nos ha traído puntos de discusión en esta área estratégica, que es el área de la ciencia entre la producción. Y claro que nosotros sabemos que la ciencia es un pivote estratégico para el desarrollo y que transforma a las sociedades, a las relaciones de trabajo, creando contradicciones, eliminando otras, profundizando terceras contradicciones. Y es por esa razón que es notorio aquí que exista la política del conocimiento y la geoestrategia, y que sea posible a partir de cada contexto y se convierte en una musculatura política para estados, regiones, para empresas en este mundo globalizado. Nuestro trabajo aquí, nuestra función aquí es colocarnos manos a la obra en la comprensión de la producción científica en nuestra región y en nuestros idiomas, y también analizar las posibilidades del futuro. Diagnóstico y soluciones muchas veces se pueden confundir. Esto no es necesariamente negativo, pero hace parte del proceso. Entonces, quiero aquí resaltar, antes de pasar la palabra a nuestro colega Rainer Enrique Hamel, que apenas cerca del 65 lenguas, o el 1% de las lenguas del mundo, son usadas en sistemas de enseñanza superior. El doctor Badilla había dicho que gran parte de las investigaciones es producida en las universidades. Entonces, por lo tanto, hay lenguas académicas, lenguas científicas. Es una coyuntura o es una estructura para poder reflexionar, y estas 65 lenguas son menos que las 100 lenguas centrales nombradas el día de ayer por nuestros colegas Daniel Prado y Luis Reto. En este sentido, sabemos que cada una de estas lenguas contribuye para la diversidad epistemológica y discursiva, y más que esto establece un puente
entre la producción científica y las sociedades que sostienen esta producción científica y que de ella se benefician. Cada lengua siendo un puente, entonces debemos analizar en este multilingüismo. Y estos últimos tiempos hemos observado varias iniciativas para ampliar el multilingüismo en la enseñanza superior, y esto tiene que ver con la inclusión de nuevas poblaciones estudiantiles y docentes en la universidad. Esto tiene que ver con la descolonización y está relacionado también con el equipo y de nuevas lenguas para ocupar ámbitos que antes no podían estar porque no habían sistemas de escritura, por ejemplo, pero al mismo tiempo, como el doctor Badillo dice, vemos un desarrollo en la dirección contraria, un desarrollo al monolingüismo apoyado en lo que se llama de epistemología de mercado. Entonces aquí el punto es traer a discusión el asunto de las lenguas, pensando cómo el portugués y el español están situados en este complejo o qué sociología podemos tener para comprender el actual momento histórico, y a partir de este momento discutir las recomendaciones que cada uno de los especialistas aquí contribuirán para la situación. Debo recordar que el multilingüismo no es, como muestran algunos estudios contemporáneos, apenas la suma o la justa posición de lenguas separadas, pero más que ello es ser concomitantes la concomitancia de varios fenómenos relacionados a las lenguas. Entonces es un concepto estratégico, el concepto de repertorio lingüístico, y este repertorio del portugués y del español, del bilingüismo y de la intercomprensión entra para totalmente a una reflexión más pormenorizada sobre la presencia del portugués y del español en la ciencia. Entonces vamos a tener la contribución de nuestros colegas, 2 presencialmente y 2 virtualmente, y vamos a tener también la oportunidad, si el tiempo lo permite, de tener un debate. Entonces voy a los participantes en internet y aquí los que están presentes que preparen sus preguntas para el periodo posterior a las presentaciones. Entonces, ahora voy a pasar la palabra al profesor Rainer Enrique Hamel, que desde hace mucho tiempo ha investigado el tema de las lenguas y la ciencia. Buenos días, estoy muy feliz de estar aquí nuevamente en Brasil. Yo soy un gran fan de Brasil y de las instituciones brasileñas, y siempre yo tuve invitaciones muy generosas en este sentido. Agradezco ya la invitación de la OEI y recuerdo que hace 2 años, en marzo del 2020, fue la última vez que estuve aquí en Brasil en el Congreso de San Carlos, y fue el momento en que todo cerró. Yo conseguí regresar a México y después pasaron casi 2 años para poder regresar a Brasil. Entonces, los últimos 30 años no ha sucedido en esos, varias veces por año yo venía a Brasil trabajando con colegas de aquí. Pero como yo analizo que el español se ha quedado como lengua minoritaria, y yo siempre apoyo las lenguas minoritarias, voy a hablar en español, porque siempre apoyo a las lenguas minoritarias, y tengo la impresión que la grandeza de Brasil está opacando un poco el español. No veo ningún problema. Entonces, interesante de Ángel Vadillo. Tuvimos varios de nosotros la oportunidad de conocer una versión previa del año pasado. Yo creo que en ese informe se plantean las cosas muy bien. Hay una organización propia que confluye con muchos de los que estamos haciendo investigación desde distintas áreas del conocimiento, porque eso es algo claro. Un tema tan complejo como las lenguas y las ciencias no se puede tratar desde una sola disciplina o desde un solo enfoque. Necesitamos una cooperación no solamente entre países e instituciones, sino también entre distintas disciplinas, cosa de la cual siempre hablamos, pero que no es tan fácil
lograrlo con cierto éxito. Yo quiero tratar básicamente un tema y mencionar otro más porque tenemos poco tiempo y recalcar un poco lo que ha dicho Ángel Vadillo desde una perspectiva más de las universidades, de las instituciones y también incluyendo la educación superior y desde las políticas locales que podemos desarrollar en universidades, en regiones y claro, después en otros niveles como los estados. ¿Hay un control remoto o ya? Bueno, la situación actual está muy clara. Estamos en un momento histórico en que se toman decisiones fundamentales en el mundo. Es decir, pasamos de un modelo multilingüe que descansó en los últimos 200 años en unas pocas lenguas en realidad, en el campo científico y educación superior, a un modelo monolingüe. Eliminamos de este cuadro de los grandes filósofos a Descartes y a Leibniz, y se queda solamente Locke aquí con el inglés, o hacemos otra cosa. Controle, né? Bom, mas não dá. Tá. Então, e isso mesmo, né? Onde nos leva o caminho? Para um multilinguismo limitado que vai... Perdón, estaba hablando español. Lenguas minoritarias, difícil hablar en lenguas minoritarias, nadie las entiende. La tendencia a un modelo monolítico, el monolingüismo inglés, o por el contrario, reabrimos una gran tendencia histórica hacia una solución pluralista que lleva a modelos plurilingües, un término que en Latinoamérica usamos cada vez más en términos de una orientación lingüística e ideológica. Plurilingüismo para muchos de nosotros es una aceptación de la diversidad como, digamos, enriquecimiento de las sociedades y no como la diversidad un problema que hay que atacar. Eso es un principio que es muy importante. Si no cambiamos en nuestras sociedades hacia una visión pluricultural y plurilingüe, va a ser muy difícil implementar programas que aquí justamente se proponen. Entonces, eso es muy importante, es un punto que tiene que tomar en cuenta las instituciones, las universidades y también los académicos, de que en políticas de lenguaje, en políticas educativas, tenemos que tomar en cuenta las ideologías y las orientaciones y trabajar en ellas, justamente para lograr un cambio. Bien, para los otros que trabajamos desde la sociolingüística en políticas de lenguaje durante muchos años, vimos de repente que había resistencias y un avance muy importante hacia el inglés como lengua hegemónica internacional en las ciencias y en otros campos de comunicación que no podríamos explicar desde nuestros instrumentos sociolingüísticos generales. Y por eso teníamos que ver cuáles son los factores que llevan a esa expansión del inglés, que es obviamente el rol que juega hoy en día el mundo anglosajón, ¿no? Hay un gran libro clásico ya que habla de imperialismo lingüístico. Hay gente a quienes no les gusta la palabra imperialismo, pero negar que existe el imperialismo, quizás 3 nuevos y viejos imperios actualmente, es como negar el calentamiento de la Tierra, ¿no? Creo que está muy claro cómo actúan estos factores centrales en el mundo. Entonces tuvimos que ver que uno de los elementos que menciona Ángel Vadillo son justamente los sistemas de evaluación que son producto de una transformación de las ciencias, de la organización de la ciencia y la educación superior en los últimos 40 años, lo que algunos llaman un modelo neoliberal, donde criterios de la administración económica de las empresas se imponen en nuestros sistemas educativos y también de hacer ciencia. Y esa es una de las grandes preguntas, si en Latinoamérica, si en otras partes del mundo, queremos que la educación superior a la ciencia sea un gran negocio para unas pocas empresas, o queremos que la educación, igual que la salud,
no esté organizada sobre la base de criterios de ganancias económicas. Eso es algo muy fundamental. Entonces, voy a pasar muy rápido por aquí. Se crearon los rankings de universidades, de investigadores, de revistas. Ya hablamos del factor de impacto, tal como está definido por Eugene Garfield, el fundador de la bibliometría moderna. También tenemos el factor Hirsch, que es una disolución o ampliación del factor de impacto en la vida de los académicos, pero que en última instancia se basa también en las citas. Mientras más citas tengas tú en de tus artículos, más va a valer tu artículo en términos científicos. Y eso es un sistema fantástico. Podemos evaluar artículos científicos sin leerlos. ¡Qué maravilla! ¿No? Lo hace una máquina, lo hace un programa. No tenemos que leer un artículo para ver si es bueno o malo. El aparato, el programa nos lo va a decir. Bueno, ahora ese sistema que hoy en día está en manos de dos grandes empresas multinacionales, o sea, de capital privado, no de instituciones públicas, me refiero al Web of Science de Claire Wright, que venía de Thomson Reuters, y uno más reciente, que es el Scopus, de unas grandes empresas de publicaciones científicas, la mayor probablemente Elsevier. Esas dos empresas definen hoy en día el destino de la investigación en buena medida y definen también la suerte de nosotros como investigadores, si nos van a contratar o no, si vamos a ascender en la escala y si nos van a dar incentivos, ¿no? Que es un eufemismo para someternos a un régimen muy autoritario de productividad. Eso está detrás de eso, y si no estamos de acuerdo con eso, igual que las grandes empresas calificadoras, Finch, Fluent Standard, que deciden el destino de países completos, si no estamos de acuerdo con eso, tenemos que ver cómo desde el sector público y desde gobiernos democráticamente legitimados hacemos otra cosa. Porque esas jerarquizaciones establecen la inclusión y exclusión de investigadores, la inclusión y exclusión de revistas, la inclusión y exclusión de lenguas. Y eso es algo fundamental. Todo ese sistema lleva a grandes perversiones en el campo científico, porque esos rankings están totalmente distorsionados. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que las cifras tan elevadas para inglés nos presentan es sobre un pequeño número de revistas escogidas e indexadas, por ejemplo, por Web of Science. 3.000 en uno, 6.000 en el otro, 8.000. Hay muchísimas publicaciones y muchísimas revistas en el mundo que tienen quizás otra composición. Mañana vamos a tener cifras aquí con Fernanda Beigel y Abel Packer, cifras sobre América Latina que nos muestran otro cuadro, ¿no? Ahora, uno de los efectos de ese sistema es justamente que separa la ciencia de la sociedad. Porque nosotros como investigadores nos orientan cada vez más hacia una productividad formal, juntar puntitos, hacer más publicaciones, de una idea hacer no un artículo, sino 5, y con un carrusel de autores, y no ocuparnos de la sociedad a la cual nos debemos. Los documentos más importantes de esta conferencia es el certificado de participación, porque eso lo tenemos que llevar a nuestras universidades, decir, aquí está la comprobación, señor sistema, de que estuvimos allá, por favor, anótame 10 puntitos en mi cuenta bancaria ¿se acuerdan de la educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire? Entonces, tenemos que ver si queremos un impacto científico en disciplinas teóricas, históricas, y un impacto social, donde eso es claramente visible, o si queremos continuar con un sistema que nos desvirtúa, nos obliga a orientarnos
a una productividad que puede ser útil o no puede ser útil. No tengo el tiempo de hablar sobre el coronavirus, donde justamente vemos los dos esquemas, porque el impacto científico, como está definido hoy, no es el impacto en la sociedad, sino en las citas que tú tienes a tus artículos. Voy a ir ya hacia el final. ¿Cuáles son las consecuencias de ese sistema de evaluación para las políticas lingüísticas? Y lo ha dicho, está en el... Voy a terminar, ya está muy preocupado. Él me conoce. No suelto el micrófono de repente. Mientras nosotros no superemos el sistema de evaluaciones académicas universitarias basadas en ese sistema, va a ser imposible impulsar el español y portugués. Los alemanes han hecho la prueba con un artículo en Sociología que publicaron en alemán y en inglés, y a los 2 años la versión en inglés tenía 8 veces más citas que la versión en alemán. Y lo mismo pasa con nuestras lenguas. Entonces, uno de los elementos fundamentales, no el único, justamente para llegar a un mayor pluralismo lingüístico en las ciencias, es que superemos estas cosas. Bueno, hay una rebelión mundial contra eso, afortunadamente, y es posible que en unos pocos años se superen por lo menos algunos efectos del factor de impacto con todas estas declaraciones. Está la FOLEC, mañana estará aquí una representante importante, Fernanda Beigel, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que establecer criterios diferentes de evaluación para evaluar el impacto social y no el de las citas, y también tener otras formas de acción e interacción, y yo creo que es perfectamente posible esa integración de América Latina sobre la base de sus 2 lenguas principales, sin cerrar nunca las puertas a las lenguas indígenas, a las lenguas de la inmigración, ahí es pionero el Brasil, y hacer alianzas con los físicos, con los químicos y otros en nuestro combate a sistemas de evaluación que no los favorecen. Y una vez que esto lo quitamos, ellos podrán seguir publicando en inglés, pero también en español, en portugués, justamente para comunicarse con la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Tenemos un pedido de la doctora Elena Jiménez Toledo para hablar por último, por cuestiones de trabajo. Entonces voy a pasar la palabra a nuestro compañero José Pablo Esperanza, online. José Pablo Esperanza, de la Fundación para Ciencia y Tecnología de Portugal, tiene la palabra para sus contribuciones. Como tenemos una persona que está faltando, tenemos una tolerancia un poco mayor para el tiempo de contribución. Muchas gracias. No sé si me están escuchando bien. Muy buenas condiciones. Y muchas gracias a todos los organizadores de este evento. Saludar a los moderadores y al profesor también, y a los colegas del panel, porque yo estoy aquí con mucho interés, con mucha sintonía aquí de lo que ya voy a referirme seguidamente, y naturalmente la presentación del profesor Ángel Padillo con estos datos de la investigación de nuestros invitados de lengua portuguesa y española. Obviamente, debo decir que el portugués es la lengua dominante, pero no es verdad. Y yo diría que las 2 lenguas son de bastante comprensión, y lo que nosotros podemos hacerlo en el dominio de la ciencia relativamente a los países, me gustaría dejar algunas reflexiones. Yo me podría referir a que el inglés proviene siendo como una lengua tiranosauria, y es lo que dice un investigador que estudió
el predominio del inglés, particularmente en el campo de la ciencia, y esto es una realidad que nos enfrentamos hoy en torno del dominio claro dominio del inglés como siendo lengua de la producción de artículos científicos o siendo realista. Hay un problema en este sentido porque el latín, si fuese en latín, el desafío sería mayor. Pero la gran contribución que tenemos es que debemos crear, es el entendimiento de que debemos crear condiciones para que nuestras comunidades se desarrollen y debemos comprender que a veces dentro de cada idioma, en el ámbito de la ciencia, tenemos muchas percepciones de comprensión difícil. Por ejemplo, entre Portugal y Brasil, y pienso que eso puede pasar también entre los países de lengua española. Entonces, quiero mostrarles algunas láminas. No sé si sería posible lanzar ahí las láminas que tengo para que veamos esta dimensión que me parece bastante útil. Lo primero que tenemos aquí es un estudio muy conocido que muestra cómo el portugués y el español se convirtieron en lenguas de ciencia de una manera muy significativa en este periodo de entre 1960 y 2015. Es un estudio que tenemos que muestra un análisis muy interesante a nivel de las grandes diferencias a las que me refería. El portugués está entre las 10 primeras lenguas, está en la sexta posición en el índice SSI y el español está en la tercera posición en los dos índices SSI y SSCI. Y si juntamos el portugués y el español en este ejercicio que los presentadores están haciendo, podemos ver que son idiomas de ciencia de los más importantes. La comprensión entre portugués y español es más significativa que los diferentes hablantes, por ejemplo, contemporáneos. En el campo del portugués, mi intervención se va a centrar más en la lengua portuguesa. Y lo interesante es verificar que los países diferentes que hablan lengua portuguesa de África también vienen subiendo y tienen una potencialidad mucho más significativa para el futuro de la que tienen hoy en día y van a tener un crecimiento importante, vienen creciendo de manera importante y es importante comprender esa manifestación entre los diferentes países. Quiero destacar la tendencia que se observa hasta este momento. Aquí tenemos un dato muy interesante, un análisis, una contribución de los números de publicaciones en los que los investigadores portugueses trabajan con investigadores de otros países. Y en este caso comparamos el año 2000 con el 2020. Y es fácil averiguar que el tercero más importante es Reino Unido, pero esa posición él pierde para España, que es el tercero más importante ahora. Reino Unido, un ascenso significativo es el de Brasil, que pasa de octavo para cuarto o tercero de los investigadores de lengua portuguesa. Entonces, después voy a hablar por áreas científicas, porque hay diferencias muy interesantes en esa materia. También tenemos cooperación con los países de lengua portuguesa. Lo más significativo es la participación de Portugal y Brasil, como decía.
pero hay una proyección también de otros países, como en el caso de Portugal. En Mozambique es el tercero más importante. Hay otros más incipientes como los colores no azules que aparecen ahí en la parte superior del gráfico, pero el nivel de crecimiento viene siendo muy significativo desde el año 2010-2020. También tenemos datos de números científicos y de la colaboración internacional. Aquí vemos la diferencia entre las diferentes áreas científicas, ciencias médicas, por ejemplo, ciencias agrarias y veterinarias, las sociales y las demás que aparecen en la imagen. Si tomamos esas 6 grandes manifestaciones de la ciencia, vemos que ese debate es muy significativo. Utilizamos un modelo como fuente de inspiración y el modelo de estadísticas. Y en esa tabla tenemos siempre el peso relativo de contribución de las diferentes áreas científicas. En el caso de Portugal, las exactas y naturales producen un 36% de todas las publicaciones hechas y después tenemos las demás conforme se muestra en la imagen. Y siempre podemos comparar esto con el caso, por ejemplo, de Brasil. Vemos que las alianzas entre Portugal y Brasil están más frecuentes entre las ciencias exactas y naturales. Así que Brasil es nuestro gran socio para las ciencias exactas y naturales y tiene un nivel de cooperación más robusto en este punto. En otras áreas tenemos unas alianzas más modestas con relación al peso relativo de las áreas. Las ciencias sociales y las humanidades y artes, vemos que el peso de la lengua es más significativo en esas ciencias y mismo en estas áreas tenemos menos comprensión que en las ciencias exactas y naturales, lo que es bastante curioso. Ahora quiero hablar de los demás países de lengua portuguesa. Pasamos a la siguiente lámina. En el caso de Mozambique, lo que verificamos es que la comprensión es un poco incipiente, pero ya aquí los números empiezan a tener significados, especialmente en las ciencias médicas. Aquí tenemos más interacción entre Portugal y Mozambique en las áreas de ciencias médicas y de la salud. Hay un gran repositorio de conocimientos para las enfermedades de medicinas tropicales, por ejemplo. Eso puede ser una expectativa muy interesante para la comprensión. Podemos pasar para la siguiente lámina. Angola. En Angola, las ciencias médicas y de la salud están más destacadas y las exactas y naturales también, como el caso de Brasil, tienen un peso muy significativo. La siguiente lámina muestra esa relación con Macao. Hay una transición y una colaboración también con Macao. Macao viene siendo un centro universitario muy importante que tiene cooperación destacada con China. Macao tiene un peso universitario importante con una relación con China, pero entre Portugal y investigadores que están en Macao, algunos son portugueses y otros son de otras nacionalidades, y vemos aquí que la colaboración con Macao está sobre todo en la ingeniería y tecnologías. Eso tiene que ver con algunas alianzas específicas que tenemos entre universidades e instituciones. La última lámina muestra, esa sigue siendo de Macao, y ahora lo que tenemos es un análisis con base en las becas de doctorado que tenemos. Portugal financia muchos investigadores de otros países y tenemos ahí un análisis
de la forma como esas financiaciones se reparten por países. Hay países en donde tenemos más investigadores, por ejemplo, Portugal y Brasil. Es una situación que se mantiene desde hace muchos años. También tenemos Italia y España. La cooperación con España es muy importante. España ahora es como Reino Unido para nosotros en esta alianza. Muchos portugueses estudian en universidades españolas, más que en Reino Unido, que antes era más en Reino Unido. También tenemos ahí los datos de Brasil, Cabo Verde, Angola, por ejemplo. Y tenemos algunos investigadores que están apoyados por Portugal en esos países, pero ya a un nivel más reducido. Ahora quiero pasar a otra lámina. Esa lámina nos muestra la repartición en diferentes áreas. Esta imagen muestra lo que comentábamos anteriormente, los datos de las investigaciones en lengua portuguesa, y las ciencias exactas y naturales tienen un peso más significativo que las otras. Y esta es la realidad de la producción de los investigadores de lengua portuguesa en lengua inglesa en las grandes revistas. Entonces, los datos vienen de Web of Sciences. Entonces, esa producción se hace en portugués. En las láminas siguientes vamos a hablar de la producción en portugués. Aquí de las publicaciones de Portugal, la distribución se hace de manera muy diferente de aquella del idioma inglés. Hay dominios científicos en donde las publicaciones científicas se hacen casi que exclusivamente en lengua inglesa, pero en otras instituciones el peso de la lengua portuguesa tiene un significado muy amplio. ¿Y cuáles son las áreas? Las ciencias sociales, en primer lugar, que tienen un peso mayor de más de 1/3, un peso muy significativo, y también las ciencias de la salud, en que la producción en lengua portuguesa también se hace mucho para revistas. Entonces, estas áreas tienen un peso significativo para las revistas. Pero en el siguiente cuadro vemos que solo el 63% de la producción que se hace está basada en Portugal, en lengua portuguesa. El inglés representa un 29% de las revistas publicadas en Portugal. Aquí se considera las revistas bilingües o trilingües. Vemos también la presencia del francés, pero ya muy residual. Y las publicaciones hechas en Portugal normalmente están en portugués, inglés y español. Esas son las 3 lenguas más utilizadas para esas publicaciones. El inglés tiene sus dominios científicos en algunas áreas y menos en otras, como pudimos ver en las láminas anteriores. Vamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos algunas iniciativas interesantes y algunos estudios. Tuvimos una conferencia europea que se realizó en Portugal, que discutió muchos de estos temas. Y también tenemos un intervalo muy interesante, muy ilustrativo, y también que tiene un vídeo muy interesante en este enlace para que puedan ver. Se trata de los casos de las publicaciones de lengua portuguesa. Es una referencia que quiero hacer en esa presentación. Voy ya caminando para finalizar. Y quiero identificar algunas fuentes esenciales para esta materia, como el Latin Index, que son instrumentos muy importantes, y también el Cielo, que son instrumentos importantes para la consolidación de la ciencia. Tenemos que reforzar y dar visibilidad a esas revistas y publicaciones científicas. Y quiero pasar ahora a la siguiente lámina, en la que vemos
algunos datos interesantes sobre el tema que estamos discutiendo. Este tema puede ser un tema de investigación. Aquí tratamos de identificar las unidades de investigación que se preocupan justamente por este tema de las políticas públicas y del multilingüismo, especialmente de la lusofonía, en el caso de la lengua portuguesa, como vemos que vienen desde el Instituto Trás-os-Montes, Coimbra también, que tiene áreas fuertes, institutos fuertes para estas áreas, también el Instituto de Braganza, que tiene investigaciones en esas áreas. Y esa cooperación entre los países de lengua portuguesa y lengua española es esencial. Y para finalizar, quiero decir que algunas conclusiones son fáciles de comprender e inferir. Esa comprensión mutua entre la lengua portuguesa y española. Hay un refuerzo de las publicaciones y también debemos cambiar estos incentivos para la mayor validez de los trabajos y para que haya, para que se pueda vencer este predominio de las publicaciones en lengua inglesa. Tenemos una comunidad muy numerosa y avanzada y queremos que las citas y el impacto de las publicaciones en nuestras lenguas sea por lo menos similar a lo que se publica en inglés o a lo que se cita en inglés. Son los destaques que quiero dejar para este debate y para el campo de las ciencias diferentes en nuestras lenguas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Esperanza, que hizo su presentación desde Portugal. Ahora vamos a pasar la palabra a Margarita Correa para su presentación. Buenos días a todos. Que es saludar hasta a los hispanohablantes que están en la sala, que por suerte yo me incluyo entre ellos. Y bueno, y ya que están en posición minoritaria, pobrecitos, que siempre están en posición mayoritaria, pero bueno, hoy, bueno, estoy muy solidaria con el hecho de que ustedes sean minoritarios hoy. Bueno, voy a llevar una lágrima para después voy a dejar caer una lágrima. Bueno, agora em português. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. No soy una investigadora, no hago estudios en el campo de la ciencia. Yo soy sobre todo una lingüista por fuerzas de las circunstancias. Estuve 22 años en la dirección de centros de investigación en lingüística en Portugal. Y después, por fuerza de las circunstancias, yo estuve colaborando sistemáticamente con el IUP en la parte de la difusión del portugués. Y como decía antes, uno de los expertos que trabajan con los planes de acción para las conferencias mundiales sobre el portugués en las conferencias, sobre la situación del portugués en el sistema mundial, vemos que no es posible hacer una sigla para una cosa de estas. Así que nuestra cuestión viene siendo siempre el tema de la ciencia. Yo empecé en la investigación lingüística en el campo del léxico y después también pasé para la terminología. Durante muchos años de mi vida participé activamente en trabajos de terminología, especialmente en América Latina y en la red iberoamericana de terminología y en la red panlatina de terminología. Entonces, todo eso nos lleva a algunos aprendizajes.
Dicho esto, quiero también felicitar por el informe de Badilla, que nos trae informaciones recientes y bien organizadas que nos permiten reflexionar sobre la situación de nuestras lenguas en el contexto de la ciencia. Y quiero hacer mi intervención pensando un poco en el portugués, más en el portugués que en el español, y después quiero establecer un puente con el español. Entonces tenemos un problema en el espacio de la lengua portuguesa que se llama literacia. Para que haya literacia científica, primero debe haber literacia en sí, pero no es esto lo que nos trae aquí. Pero parece que estamos siempre construyendo castillos en las nubes y cuando llueve, esos castillos se desploman sobre nosotros. Así que hay otra cosa. Por otro lado, tenemos que superar algunos prejuicios. Y uno de los prejuicios esenciales está justamente entre el portugués y el español. Ahora menos, felizmente, hay mucha más comprensión entre Portugal y España, pero aún así hay algunos prejuicios. Por ejemplo, mis alumnos de universidad dicen que no comprenden el español escrito y los españoles o hispanohablantes no comprenden el portugués escrito, lo que me parece un poco raro. Pero hay otro prejuicio que debemos superar que tiene que ver con el hecho de ser la lengua portuguesa una única lengua, punto. Pero debemos fijarnos en aquello que nos debemos dejar de fijarnos en aquello que nos divide y fijarnos en lo que nos une. No hablar de portugués europeo, portugués de Angola, portugués de Brasil. No vemos que los de habla inglesa no hablen mucho de yo hablo el inglés de Australia, por ejemplo. Los francófonos no dicen hablo francés de Suiza, dicen hablo francés y punto. Y nosotros hablamos portugués y punto. Entonces debemos aprender con la comunidad hispanohablante que habla español y punto. Sea el español de Venezuela y con el español de Venezuela pueden entender y hacerme entender en todos los espacios. Y con el portugués de Portugal debo hacer entenderme y entender en todo el espacio de la lengua portuguesa. Así que ese es un punto. Entonces debemos hacer esas distinciones también en el área de la ciencia, porque los científicos, las personas de la ciencia, los que hacen ciencia, deben ser capaces de leer mejor que los demás mortales. Así que me sorprende cuando dicen que hay problemas de intercomprensión entre un texto brasileño y un texto portugués. Otra cosa que nos genera dificultades con esa cosa de las normas diferentes de publicación, y también está la dificultad de movilidad de los alumnos. Movilidad en el espacio de la CPOP es algo que se desea, pero que está lejos de existir. Uno de los grandes problemas para la movilidad de los alumnos en el espacio de la CPLP tiene que ver con, si queremos esa movilidad, debemos dar oportunidad para que las personas puedan utilizar las variedades de la lengua portuguesa. No solo que Portugal pueda y acepte tesis y disertaciones o textos escritos en portugués brasileño o viceversa. Me molesta cuando editoriales brasileñas me exigen que traduzca o adapte mis textos para el portugués de Brasil, por ejemplo. Me da mucha vergüenza cuando tengo que hacer esto porque no queda bien y hay una reciprocidad en esto y también con los países de África pasa lo mismo. Así que hay otra cosa que debemos pensar en nuestro espacio de la lengua portuguesa y que tiene que ver con el mundo digital. Se habla mucho de que el mundo digital es el mejor de los mundos, pero
sabemos que el 30% de las personas de nuestro mundo no tienen esta internet de que tanto se habla. Los estudiantes de Guinea-Bissau o Mozambique que tienen sus escuelas debajo de un árbol, por ejemplo, y no estoy aquí contándoles una anécdota, es una realidad de esto. En algunos espacios la escuela está por debajo de un árbol, está en la sombra de un árbol, o son escuelas de placas muchas veces, y tenemos que hacer circular este conocimiento en portugués. Estoy hablando del portugués simplemente ahora. En portugués escrito, hacer circular este conocimiento en portugués escrito en estas áreas. Entonces la CPLP no tiene aún un sistema de circulación sin tasas, circulación de libros y bienes culturales. Eso ya lo estoy diciendo hace mucho tiempo y es lo que hemos hablado también de. Y aquí estoy casi en mi tiempo, pero quiero decirles también que hay algo que tenemos que pensar y es que nosotros tenemos dos lenguas, pensando en ese modelo que fue hablado ayer por el profesor Reto. Nuestros dos idiomas son súper centrales. Son lenguas hipercentrales y tenemos dos lenguas centrales. Infelizmente, hubo muchos países cuyas lenguas bases no eran las nuestras, donde se hablaban otras lenguas antes de haber sido colonizados por Portugal y España, y algunas de estas lenguas todavía resisten y ojalá resistan por muchos años, pero la relación con nuestros países funcionamos con nuestras lenguas, funcionan como siendo vehículos del conocimiento científico. Las personas que viven en estos países muchas veces tienen dificultad de saber portugués y peor aún saber inglés. Entonces nuestro deber en términos sociales y en términos de ciudadanos del mundo es que darles acceso a estas cosas. Por ejemplo, en el caso de Portugal, Brasil en este aspecto tiene mucha traducción para portugués en el área de ciencia, pero en el caso del portugués nadie traduce ciencia al portugués porque nosotros somos políglotas, inteligentes y hablamos muy bien todos inglés. Entonces no necesitamos tener traducción porque todos nosotros leemos inglés. Discúlpenme mi ironía, pero es así. Una de las cosas también que necesitamos pensar es de que necesitamos tener puentes entre los científicos y nuestras sociedades. Nuestras sociedades pagan nuestro trabajo, pagan nuestros trabajos a través de nuestros impuestos y a veces ni siquiera estamos preocupados en intentar explicar de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por lo cual somos pagados, mal pagados, pero aún así por arriba de la mayoría de las personas. Me gustaría decirles, el profesor Esperanza se había referido y estoy de acuerdo de que nosotros debemos utilizar el Latindex. Y me gustaría mucho que en Portugal el Latin Index pasen a ser reconocidos como lugares. El índice Latindex pueda ser contado cuando se hagan nuestras evaluaciones de publicaciones, porque hasta ahora no son contados. Entonces, no vale la pena alimentar algo que no sirve para muchos. Entonces, tenemos que apoyar, y es una de las discusiones que había traído aquí, tenemos que continuar apoyando la realización de eventos y publicaciones científicas en portugués y en español, donde las dos idiomas sean lenguas de publicación. Y si juntamos al inglés, es una forma de servirnos del inglés para dar visibilidad a nuestras revistas. Y voy a concluir con una idea que es: el camino no es contra nadie.
hacer nuestra vida contra alguien. Nosotros hacemos esto cuando estamos mal, cuando estamos deprimidos, cuando estamos pasando malos momentos en nuestra vida. Y hay otras personas que lo hacen por otras razones. Pero esto de estar contra el inglés no creo que es saludable. Nosotros tenemos que saber usar el inglés. Es muy importante. Es importante que nosotros podamos publicar en inglés para divulgar la ciencia que hacemos en portugués y español. El camino, por lo tanto, no es contra, sino a favor. Por lo tanto, necesitamos valorizar nuestras lenguas, pero tenemos que perder la vergüenza. Y digo esto porque como mi carrera empecé en los años 80, el mundo científico ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, una de las cosas aquí, yo tenía vergüenza de publicar en revistas en inglés porque pensé que mi publicación era suficientemente buena. Y eso tenemos que rebasar también. Y también decir que desde el fondo, si usted no puede vencerlos, júntate a ellos. Entonces nosotros tenemos que saber aprovechar el inglés para el bien de nuestras lenguas. No sé cómo, pero tenemos que pensar en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita Correa. Muchos puntos para reflexionar. Entonces, ahora quiero invitar a la doctora Elena Jiménez Toledo para contribuir con sus ideas para ponernos las manos a la obra en este tema. Doctora Elena, por favor. Gracias a la OI por invitarme a participar en esta sesión. Bueno, yo en principio me voy a centrar en el epígrafe de la sesión, que se refiere precisamente a oportunidades y desafíos para el mismo, para el español y el portugués en la ciencia. Y concretamente me voy a referir pues, a acciones que estamos desarrollando dentro de la plataforma temática interdisciplinar Ciencia, que es un instrumento, una estructura de investigación interdisciplinar para favorecer, para fortalecer el español en la comunicación científica, pero en realidad, como siempre me gusta subrayar, al trabajar sobre un idioma, en este caso el español, estamos trabajando también sobre el resto, porque las acciones a las que me voy a referir son acciones que son perfectamente aplicables al portugués y a cualquiera de las lenguas que hablamos en nuestra región, ¿no? Son acciones que, por otro lado, hemos venido reflejando pues, en el anuario del Instituto Cervantes, precisamente por el trabajo que vamos desarrollando, y que de alguna manera se centran en el entorno digital, y se centran en el entorno digital porque ya sabemos, y hay muchos estudios que lo documentan, que realmente la circulación de conocimiento en el entorno científico se da cada vez más y se da cada vez con mayor fuerza en el entorno digital, y por tanto muchos de nuestros esfuerzos para fortalecer nuestras lenguas en la comunicación científica se tienen que dar también en ese entorno. Entonces me referiré en primer lugar a uno de los ejes de trabajo que yo creo que son fundamentales para nuestras lenguas, para el español y el portugués, que tienen que ver con la terminología, con el estudio de la terminología, de los neologismos en nuestras lenguas, de los nuevos usos de los términos y sobre todo de ver cómo la terminología en nuestros idiomas debe ser trabajada y debe ser analizada pues, de una manera novedosa, de manera diferente a cómo hemos venido trabajando normalmente la terminología. Estamos hablando, por ejemplo, de procedimientos que implican minería de textos, extracción de términos de los corpus de literatura científica, que permiten detectar los neologismos, que permiten validarlos con especialistas en las distintas disciplinas, sancionarlos lingüísticamente y después, y esto no es una cuestión menor, llevar esa terminología al entorno digital. Llevarla porque se le da formato a los términos, se le da formato
a los hallazgos de esos análisis terminológicos que se han conseguido. Se les da formatos interoperables para que puedan estar en la red y además puedan ser utilizados y reutilizados por distintos tipos de usuarios. Eso implica que cuando un usuario normal vaya a la red a buscar literatura científica, contenidos científicos, busque por los términos en español o en portugués que representan la búsqueda que quiere hacer, va a poder recuperarlos de una manera eficiente y los términos le van a llevar a contenidos científicos producidos en nuestra región. Además, el trabajo en terminología no solamente permite una recuperación de información relevante, sino que además ayuda a los traductores automáticos a que las traducciones sean cada vez más precisas. Toda la parte que tiene que ver con lingüística aplicada y con traducción es realmente relevante y debemos trabajar y debemos hacer por proteger nuestras lenguas también en ese entorno. Es decir, que haya información disponible sobre los términos que nosotros utilizamos en las distintas disciplinas. Por tanto, esta sería una línea de trabajo que yo creo que a futuro fortalece nuestra presencia en las infraestructuras que contienen información científica en la red, ¿no? Luego, por otra parte, en el marco de la agenda de la Secretaría General Iberoamericana y del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, en virtud también del mandato que tienen de los jefes de Estado y de Gobierno, actualmente estamos hablando de porcentajes de producción científica en nuestras lenguas, en Web of Science, en Scopus, en otras fuentes regionales, pero realmente esos datos de alguna manera invisibilizan una parte de la producción científica que se canaliza a través de revistas científicas nacionales y que para las cuales no tenemos sistemas de información completos que nos permitan tener una visión completa y precisa de lo que estamos publicando los académicos de las distintas áreas en revistas científicas nacionales y utilizando nuestras lenguas, ¿no? Esto es particularmente importante en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales y particularmente importante en el tema de los libros. Sabemos que los humanistas y los científicos sociales publicamos de forma importante libros académicos, algunas estadísticas, algunas cifras de estudios que se han hecho permiten detectar que en torno al 60% de la publicación de humanistas y científicos sociales se da a través de libros o de capítulos de libros. Y resulta que cuando vemos las estadísticas de desempeño científico en los distintos países de la región y también a nivel de la región en lo global, pues los libros no aparecen como una forma de producción científica. Y realmente tenemos industrias editoriales en cada uno de los países y tenemos una producción editorial académica tan relevante que resulta sorprendente, llamativo, que esas cifras no se consideren. Y esto nos está llevando, por ejemplo, a desarrollar la cartografía de la edición académica iberoamericana, que es un proyecto que cuenta con el apoyo, como decía anteriormente, de la Secretaría General Iberoamericana, pero que comenzó también con el apoyo de CERLALC y de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. En el proyecto participamos investigadores de distintos países, estamos colaborando con editoriales de distintos países de la región, con especialistas en la edición. ¿Y qué es lo que nos está permitiendo el estudio? Nos está permitiendo tener un censo muy completo de editoriales que publican libros académicos, no solamente las universitarias, sino también las institucionales y las editoriales comerciales. Con eso podemos reconocer no solamente las editoriales, sino su producción editorial académica, por tanto, qué ciencia se está publicando a través de los libros en la región, y podemos llamar la atención sobre la necesidad de valorar esa producción editorial.
Eso es importantísimo en los ejercicios de evaluación, porque sabemos que tenemos industrias del libro que son muy fuertes en nuestros países, industrias del libro académicas que son muy fuertes en nuestros países, y que luego no siempre tienen una correspondencia, no siempre tienen el reconocimiento adecuado en los procesos de evaluación científica. Y por ello también es importante avanzar en esos los estudios, por ejemplo, los estudios de prestigio de las editoriales académicas que hemos venido desarrollando en España, pero que también hemos podido desarrollar en Colombia y hemos podido desarrollar en Brasil, y que de alguna manera ponen el foco en la importancia del libro como vehículo de comunicación científica y ponen el foco en la diversidad de la producción científica de los investigadores en general. Desde luego, en este caso, de humanistas y científicos sociales, pero si hay algo que podemos ver en todas las reformulaciones de los modelos de evaluación, en DORA, en el manifiesto ENRES sobre evaluación científica, en el manifiesto de Leiden, es que hay que abordar la evaluación científica con fuentes completas, es decir, contemplando la diversidad de las prácticas de publicación en las distintas áreas de conocimiento, por tanto, contemplando también el multilingüismo en la comunicación científica y protegiéndolo. Y de alguna manera, para que eso se dé, tiene que haber herramientas, tiene que haber información, tiene que haber estudios y datos que permitan que ese reconocimiento de los distintos tipos de producción científica se den y se den de una manera adecuada, ¿no? Y luego hay una cuestión que también ha salido en alguna de las contribuciones de mis compañeros de sesión, que tiene que ver con la transferencia, con el impacto social de la ciencia, con la manera en que los investigadores hacemos llegar el conocimiento científico a la sociedad, ¿no? Y ya no tanto a la sociedad en su conjunto, sino a determinados sectores, que puedan ser industria, que puedan ser empresas, que puedan ser asociaciones, que puedan ser fundaciones, que necesiten de nuestros resultados de investigación o a quienes beneficien nuestros resultados de investigación. Esa transferencia de conocimiento, esa transferencia de resultados de investigación que se da desde la academia hasta la sociedad, se da de muy distintas maneras. Desde luego en los campos de las ciencias experimentales, la tecnología, esa transferencia se puede dar a través de patentes, se puede dar a través de creación de empresas, se puede dar a través de distintas fórmulas, pero sabemos que en otros campos esa transferencia de información y ese impacto social se crea de muy distintas maneras. En el año 2018, la ANECA, la agencia de acreditación aquí en España, puso en marcha una iniciativa denominada Sexenio de Transferencia, o se le conoce así popularmente, que realmente lo que hace es reconocer en los investigadores la capacidad de transferir resultados de investigación a distintos sectores. Es decir, ya no solamente la capacidad de publicar e impactar con su investigación en otros investigadores, en la academia, sino la capacidad de transferir a otros sectores. Bueno, pues en ese ejercicio de evaluación que convocó la ANECA, como digo, en el año 2018, hemos tenido oportunidad de analizar datos y ver cómo se produce realmente esa transferencia en los distintos campos de conocimiento. Hemos visto que las distintas áreas de conocimiento tienen distintas prácticas a la hora de transferir, y sobre todo hemos visto que ahí los humanistas y los científicos sociales tenían muchas formas y una gran diversidad de formas de hacer transferencia de resultados de investigación y por tanto de generar impacto social de la ciencia. Pero si hay una conclusión llamativa y interesante para traer precisamente a este foro, es que la mayor parte, estoy hablando del 98% de las contribuciones que se han analizado en ese análisis de la transferencia de conocimiento científico, pues se ha visto que precisamente es el español el idioma que se utiliza para la transferencia. Y esto
nos vuelve a una idea fundamental, y es que los idiomas de cada país, de cada región, son importantes ya no tanto para la comunicación entre científicos, sino que son importantes para transferir ese conocimiento a la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante reivindicar el mensaje de que nuestras lenguas deben ser protegidas en los dos ámbitos, en la comunicación científica entre pares, interpares, pero también en la comunicación que los científicos hacemos hacia la sociedad, porque es la manera que tenemos de llevar nuestros resultados de investigación y de que realmente sean útiles y sirvan al propósito de la ciencia, que es poder mejorar globalmente nuestra vida, ¿no? Ese es el cometido final de la actividad científica. Entonces, digamos que estos pasos, estas acciones que he ido mencionando son líneas de investigación que tenemos abiertas, son acciones concretas de protección, en este caso del español, pero podemos hacer la lectura del multilingüismo en la comunicación científica, y creo que es muy importante que en el conjunto de los países podamos cuidar todas estas dimensiones siendo conscientes del impacto que tienen, para cuidar nuestros idiomas también en la ciencia. En esto acabaría, estoy disponible para cualquier pregunta que pueda haber. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Elia. Llegando al final de las contribuciones, voy a hacer aquí un resumen. Creo que no tendremos tiempo para preguntas, pero debo recordarles que mañana tendremos el segundo momento de esta discusión sobre ciencia y por lo tanto espero que podamos discutir más en esta ocasión. Ahora el profesor Rainer Enrique Hamel ha trabajado entre multilingüismo y monolingüismo para llegar a un punto importante, que son los modelos excluyentes e inclusivos o incluyentes de la producción científica, que es lo que de forma más dura nos toca, puesto que implica cómo nuestras sociedades están vinculadas en el proceso científico, sus beneficios, su financiación y producción. Nos ha traído unas buenas noticias en su conclusión, diciendo que existe una revolución que está llevándose dentro de esta situación. Hay una insatisfacción del modelo vigente dominante y se abren puertas para una transformación en varias direcciones. El doctor José Pablo Esperanza nos trajo datos muy interesantes sobre el crecimiento de la ciencia en portugués y español, y esto ayuda a eliminar prejuicios de que la producción en portugués y español es pequeña. No lo es, y que es decreciente. Tampoco es creciente. Y también ha contribuido datos importantes sobre cómo las comunidades científicas se relacionan, cómo circulan dentro de la lengua portuguesa y de los diferentes países que hablan y de los países de habla portuguesa y habla española. Es interesante que en la producción científica de Portugal se distingue lo que es hecho en portugués y en inglés. Es una distribución complementaria, y esto va en el sentido de lo que la profesora Margarita dice. Nosotros no estamos aquí para luchar en contra del inglés, sino entender y aprovechar las oportunidades de los repertorios lingüísticos para promover la inclusión de los pueblos de la lengua portuguesa y española y los beneficios de la producción científica a partir de este diálogo entre academia y sociedad, que fue bastante resaltado por la doctora Elia. La doctora Margarita también ha apuntado la necesidad de eliminar prejuicios que muchas veces funcionan como barreras poderosas, como la barrera económica o la barrera del idioma. Y estos prejuicios los ha resaltado que fragmentan a nuestras lenguas en unidades menores, evitando el diálogo amplio entre las comunidades académicas de nuestros países.
También oportunamente nos ha recordado que el inglés, a pesar de lo que fue mencionado, también es una barrera para nuestros investigadores y para muchos de nuestros ciudadanos. Es una dificultad grande para los investigadores llegar a un nivel de apropiación del inglés capaz de competir en las publicaciones internacionales, y esto de ninguna manera puede ser una forma de silenciar la ciencia producida en nuestros países, y como la doctora Margarita había resaltado, no es de ninguna forma inferior a ningún otro tipo de publicación. También la doctora Elia nos ha resaltado aquí un punto importante que es constante en la discusión, es de que la ciencia del siglo XXI es una ciencia preocupada con construcción de infraestructuras mucho más que la construcción de las bellas y elegantes teorías del siglo XX. Hoy en día estamos más conscientes de que la ciencia tiene un papel directo en la producción de resultados a partir de las infraestructuras. No solo la ruta de la seda es una infraestructura, también la cartografía de las ediciones descritas por la doctora Eli, que muestra la ELEA sobre las insuficiencias de los datos académicos en portugués y en español, y la necesidad de tener un banco poderoso para la circulación de estos materiales, recordando lo que decía Margarita sobre el hecho de que muchos de nuestros ciudadanos o conciudadanos no tienen acceso a Internet y que el material escrito sigue siendo muy relevante. Entonces hay que suprimir las barreras a nivel académico en el espacio de la CPLP y OEI. Doctora Elia trabajó con un punto muy específico que veo que se discute muy poco, que es el tema de la traducción. Hay necesidad de percibir que la traducción es un elemento esencial para el quehacer académico, para el desarrollo de terminologías a partir de la extracción de datos que pueden llevar a más precisión en las traducciones. Esa también es una forma de protección del multilingüismo. Y creo que al final, cuando termina la doctora Elia, ella sintetiza el tema de ese panel. Tiene que ver con los índices de evaluación de la ciencia que se preocupan con la transferencia de conocimientos para la sociedad y no solo índices internos para el mundo académico. Es lo que decía el doctor Hamel, de manera que podamos ver las aperturas y circulaciones, los diálogos que establece la comunidad en portugués y en español con las sociedades que les acoge. Así que terminamos este panel. Le agradezco a la doctora Elia, Margarita, José Paulo Esperanza y Rainer Hamel también. Agradezco a todos los que estuvieron aquí y que participaron y tomaron notas pensando las soluciones para este gran tema. Y termino este panel invitándoles para que mañana estén en el seguimiento de este panel y también de las discusiones. Muchas gracias.